Hola, bendiciones. Queremos saludar a todos nuestros hermanos y amigos que nos ven día a día, ¿cierto? A través de Gracia TV, agradeciendo al Señor por todo lo que Dios está haciendo en este tiempo, a través de este medio, y poder llegar a diferentes hogares, sabiendo que hoy más que nunca necesitamos oír la voz de Dios. También, bueno, agradecer al Señor que no solamente hoy estamos saliendo a través de AdMax, que es un canal de cable, ¿cierto? Que se ve en algunas comunas de la región metropolitana, sino también estamos saliendo al aire hoy a través de Mundo Pacífico, en el canal 118. Usted puede vernos, puede sintonizarnos los días jueves, ¿cierto? A las 23 horas y los días sábados a las 10 de la mañana con este programa Tiempo de Libertad. Este es un programa que está totalmente enfocado, ¿cierto? A la necesidad espiritual de este tiempo, la necesidad espiritual de la familia, lo que hoy la gente necesita oír, que es la voz de Dios. Por eso queremos invitarle a que usted nos acompañe en esta hora de programación, donde hay una preocupación de parte nuestra por transmitirle la verdad de Dios y transmitirle lo que Dios está haciendo en este tiempo. Por eso, gloria al Señor, también agradecemos que salimos al aire a través del canal 15.2 y usted pueda estar siguiéndonos semana a semana en este tiempo de bendición. Aleluya, los libres le alaban, los libres le exaltan. Los muertos están en el cementerio, pero aquí están los libres. Hola, bendiciones. Les saluda a su servidor, el pastor Alejandro Rivero, pastor del Templo Libertad de los Cautivos, para invitarle a nuestros cultos de adoración a Dios, donde usted junto a su familia podrá escuchar un poderoso mensaje de la palabra del Señor. ¿A dónde es esto? En la calle El Raulí, 13006, población San Ricardo, comuna de La Pintana. Y los días de culto son los días miércoles y viernes a partir de las 20 horas y los días domingo a partir de las 6 de la tarde. Les esperamos. Esta es una cariñosa invitación. Que el Señor le bendiga. Te adoramos, te adoramos. Hay muchas formas de alabar su nombre y de exaltarte, oh Jehová. Eso, alaba al Señor, hermano, vamos. Dele gracias al Señor en todo momento. Oh Señor, oh mi Dios, tú me salvaste de este mundo perdido en las tinieblas, de este mundo que ignora tu grandeza y no sabe de tu muerte allá en la cruz, de este mundo que ignora tu grandeza y no sabe de tu muerte allá en la cruz. Y tu hermana que también fuiste comprada con el precio de la sangre del Cordero, seguiremos siempre junto hacia adelante y en el cielo tendremos galardón. Seguiremos siempre junto hacia adelante y en el cielo tendremos galardón. Yo te alabo, Señor, lo he prometido. Seguiré marchando en tus caminos, aunque vengan amarguras a mi vida. Con tu ayuda, Señor, te seguiré. Aunque vengan amarguras a mi vida, con tu ayuda, Señor, te seguiré. ¡Vamos, hermano! Señor, un día te prometí serte fiel hasta el final de mis días, pero yo quiero pedirte con tu ayuda, Dios, llegar a aquella morada que me tienes preparada. ¡Aleluya! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias! Yo te alabo, Señor, lo he prometido. Seguiré marchando en tus caminos, aunque vengan amarguras a mi vida. Con tu ayuda, Señor, te seguiré. Aunque vengan amarguras a mi vida, con tu ayuda, mi Señor, te seguiré. Dale un fuerte aplauso a Jesús, hermano Ale. Vamos a dejar a mi hermano Ale. Tu victoria llegó. Y alaba a Dios, alaba
Aleluya, sí, Señor. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza la escuchará. Frente abriendo caminos, cortando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, sí. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Sí, iglesia, alaba a Dios, alaba a Dios. Tu victoria está asegurada. Tu victoria está asegurada. Alaba a Dios, alaba a Dios. Aleluya. Oh, sí, 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 sí. Alaba a Dios. Te adoramos, Rey. Hay poder, hay poder, hay poder. Es el Señor el que pelea todas nuestras batallas. Es el Señor el que nos lleva a una victoria segura. Es el Señor el que nos levanta cuando estamos caídos. Es el Señor el que nos da fuerza cuando estamos, aleluya, apesadumbrados. Es el que te lleva los temores, la inseguridad. Es el que pone fuerza como la del búfalo. Alaba a Dios, alaba a Dios. Caminos, cortando cadenas, sacando espinas. Sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Sí, tu victoria llegó, tu victoria llegó, tu victoria llegó. Está aquí, oh Dios, tu gloria se está moviendo, Espíritu Santo. Llena, llena, llena este lugar con tu presencia. Llena los corazones hoy, Padre. Rompe cadenas, rompe yugos espirituales. Levanta y fortalece, restaura, edifica, consuela, oh Dios. Oh sí. Aleluya. Donde nadie me puede señalar.
estar a tus pies, arde mi corazón, sí Señor, a tus pies, entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede enseñar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, que me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. Díselo, díselo, díselo. Lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. Allí permaneceré, sí, postrado, postrado a tus pies, sí, Jesús. Permaneceré a los pies de Cristo. Postrado, postrado a tus pies, y a ti permaneceré a los pies de Cristo. No hay mejor lugar, Señor. Oh, siento tu presencia. Díselo, díselo, díselo a Él. Más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, que estar a tus pies. Aleluya, aleluya, aleluya. Alaba a Dios, alaba a Dios. No hay mejor lugar que estar humillado a los pies del Señor. Es ahí la respuesta divina para ti y para mí. No te vayas como has venido en este día. Hoy si hay una entrega de parte tuya, te vas a ir fortalecido, bendecido, libertado. Bendito el Señor. Su gloria está aquí, su presencia está aquí. La manifestación de su gracia está aquí en este día. Muy buenas noches, mis queridos amigos. Es una bendición para nosotros tener la oportunidad de estar aquí y compartir el mensaje de Dios. Sobre todo en estos tiempos de profunda preocupación por los cambios que se vienen en el mundo, y todas las naciones también tienen sus propias situaciones muy particulares, como Chile, por ejemplo, que está a las puertas de elegir un nuevo presidente. Una parte del Congreso se reelige, hay incertidumbre naturalmente, y lo que le pase al país siempre va a afectar a la iglesia. Por eso le rogamos a Dios que
entre todo lo que pueda ser provechoso para la iglesia, Dios ordene los destinos de un país como este. La verdad es que no hay nadie a quien elegir, o sea, ningún candidato nos satisface completamente, pero Dios en su misericordia proveerá que en medio de las grandes crisis la iglesia, como cantamos, siga caminando. Aparte de toda esta pandemia, estas plagas terribles, van cambiando los tiempos y modificando las situaciones en que se desplaza la iglesia, y eso indudablemente agrega incertidumbre a las posibilidades de desarrollar con mayor certeza nuestras actividades. Pero le rogamos a Dios que el Señor nos ayude y nos auxilie en medio de las crisis sanitarias que hay en el mundo entero. Van a venir otras peores, ¿eh? Esa cuestión es seguro, esta cuestión no va a parar y van a venir plagas más espantosas. Han habido otras plagas peores que el COVID-19. Año 1344 al 1454 fueron 10 años. Hubo una plaga terrible que fue la peste negra, el Yersinia pestis, un bacilo que se llevó a la tumba a 100 millones de personas. Mucho más que lo que ha matado el COVID-19, 25 veces más mortal que el COVID-19. Así que, muchachos, alégrense de no haber vivido en los tiempos de la peste negra, porque a la gran mayoría se la hubiera llevado la peste. Pero gracias a Dios, Dios nos guardó y nos permitió vivir en este tiempo. En el año 1918 vino la gripe española, mató a otros 100 millones de personas, hace 100 años atrás. O sea, estamos bastante cerca de las grandes plagas del mundo. Pero el Señor habrá de guardar a su pueblo. Y es aquí donde entran estas palabras que son tan queridas, tan apreciadas por todos nosotros, cuando dice que al final de los tiempos el justo por la fe vivirá. Y la palabra griega que ni plaga tocará tu morada. Entonces tratamos de refugiarnos en esas verdades de Dios y hacerlas nuestras. Y naturalmente buscarle el ajuste para caminar una vida consagrada a Dios y que merezca que Dios de alguna manera nos proteja. Por eso estamos aquí también, porque imploramos la misericordia del Señor. Así que, mis queridos amigos, un placer estar acá. La vez pasada, que estuve hace como 2 meses, estuvimos hablando del coronavirus. Fue naturalmente el tema, si era lo que estaba en boga. Y ahora, naturalmente, viene una secuela de ese tema que está relacionado con la venida de Cristo. Y en concordancia con mi pastor, don Alejandro, hemos diseñado que este es el tema de esta noche. Así es que vamos a hacer la lectura del texto y arrancamos con la presentación de la conferencia de esta noche. En la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, del versículo 10 al 13. Habla naturalmente en una visión muy particular del apóstol acerca de el tiempo de la venida del Señor. Y leemos entonces. ¿Quiere leerlo, mi pastor? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, 11, 12 y 13. ¿Sí? ¿Quiere leerlo? Escuchamos. Señor, muchas gracias. Nos gusta esa palabra, nos da esperanza. Siéntense, por favor, y disfrutemos de la presentación del tema de esta noche. Bueno,
como siempre, un tributo a la gente que canta. Cantan lindo estos muchachos. He estado en iglesias donde es un tormento escucharlos, a los tipos cantar. Pero estos son agradables. Y estoy feliz de poder compartir el púlpito con personas que han hecho un excelente devocional. La venida del Señor. Entre todo el grupo apostólico hubo gente que le dieron un gran énfasis a la venida del Señor. El apóstol Pedro en esta crónica comenta en la visión que él tiene de la venida de Cristo, se llama técnicamente parusía en términos teológicos, que significa eso, la venida de Cristo. Otros lo llaman la venida del Rey. La parusía es el tiempo del advenimiento de Cristo. El apóstol Pedro sitúa la venida de Cristo con un escenario fantasmal, desastroso, terrible, que es lo que justamente hemos leído. En concordancia con estas ideas apostólicas de Pedro está Malaquías capítulo 4, que habla del día del Señor, que equivale al día de la venida de Cristo también. La manifestación del gran día de Jehová, ardiente como un horno, dice Malaquías 4. Entonces, la visión es del desastre total. Y el apóstol Pablo, que es el que más especifica conceptos sobre la venida de Cristo, tiene otra óptica, otra forma, porque él introduce en la venida de Cristo la resurrección de los muertos, que es una cuestión realmente esperanzador en toda esta cuestión de la teología cristiana, porque es la culminación del Evangelio. El apóstol dice que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces, la cumbre del Evangelio es la vuelta a la vida, la resurrección de los muertos, que es él justamente el que introduce el concepto con mayor claridad que ningún otro de los predicadores del Nuevo Testamento. La venida de Cristo es una cuestión que no tiene perfiles claros, aún en la Biblia y aún con todos los datos que tiene el Nuevo Testamento. La venida de Cristo continúa siendo un enigma. Sobre todo, no solo en el hecho de cómo va a ser, que también es muy difícil darle los detalles precisos, sino también el cuándo, que es lo más difícil de todo. No el dónde, ni el cómo, ni el por qué, sino el cuándo, el tiempo. Y sobre todo encajar el tiempo kairos, que es el tiempo de gracia, de la manifestación de Dios, con el tiempo cronos, que es el concepto humano, material del tiempo. Entonces, ha sido siempre un gran enigma la venida de Cristo. Sin embargo, el apóstol Pablo, que es el gran máster en la presentación de estas ideas que son tan queridas, tan amadas por el cristianismo, pero a la vez con una falta de detalles enormes para hacer más preciso el evento de la venida de Cristo. Sin embargo, el apóstol Pablo da algunas pistas que son tremendamente interesantes. Él escribió a la carta a la iglesia de Tesalónica, que es una zona que está en Grecia en este mismo momento. Siempre estuvo en Grecia, pero es como cuando los países cambian la frontera. Tesalónica es una tierra que está dentro del concepto griego y es tremendamente importante, como Corinto también, que es parte del territorio griego actual, donde se desarrollaron poderosas iglesias que dominaron en la presentación del Evangelio del primer siglo de la era cristiana. Y a la iglesia de Tesalónica le escribe 2 cartas el apóstol Pablo. La primera de ellas con menos precisiones sobre la venida de Cristo que la segunda, porque es más general, pero debe haber habido, por lo que se deduce del texto, de que el apóstol Pablo a esa iglesia, la de Tesalónica, la iglesia griega, le habló mucho sobre la venida de Cristo, pero él, cuando escribe las cartas, no escribe lo que realmente le habló a la iglesia, sino que le transmitió un conocimiento que se llama el conocimiento oral, lo que se habla en la palabra, lo que no se escribe, lo que se dice, lo que dice el maestro al discípulo.
A la iglesia de Tesalónica le dedicó un tiempo muy especial el apóstol Pablo, y sobre todo sobre este concepto de la venida de Cristo, pero en las cartas, en lo escrito, el hombre escribe muy poco. Habló mucho más de lo que escribió con respecto a la venida de Cristo en esa iglesia de Tesalónica. Los teólogos creen que ambas cartas las escribió aproximadamente en el año 56 de la era cristiana, y es decir, menos de 30 años después de que Cristo subió a los cielos. Y les comenta, sobre todo en la segunda carta, elementos que son tremendamente interesantes sobre la venida del Señor. Dice que la venida del Señor no se va a realizar, no va a tener evidencias de manifestación mientras no ocurran dos grandes eventos, que Él es el único que realmente los menciona con claridad. Habla de la apostasía como primer evento, y segundo evento, la manifestación del hombre de pecado, el inicuo, a quien otros escritores como el apóstol Juan llama directamente el anticristo, el engendro. Hay otras traducciones al español que lo llaman no solo el anticristo, sino que lo llaman el sin ley, que es una denominación muy interesante, porque el anticristo es un personaje que está en contra de la ley de Dios de manera radical y profunda, y por lo tanto el apodo de sin ley, igual que anticristo, contra Cristo, son términos muy adecuados. Y entonces él dice que habrá la apostasía, que es la negación de la fe, y en segundo término la manifestación del hombre de pecado. Para él esos son los dos grandes eventos que anteceden a la venida de Cristo. Y el tipo te dice con claridad que Cristo no va a venir si no están esos dos elementos manifestados antes que Cristo venga. Por lo tanto, es muy decisivo lo que escribe, porque, es un poco la forma como toda la vida ha vivido la iglesia cristiana, la parusía, la venida del Rey, la venida de Cristo, con una expectación impresionante. Y no hay una sola generación de cristianos, desde los días de los apóstoles hasta ahora, que no haya deseado intensamente que Cristo venga. Todos lo deseamos. Mis pastores, que fueron mis viejos instructores, esa gente... Algunos de mis pastores nacieron en el otro siglo. Uno de mis pastores, instructores, nació en el año 1890. Mira tú, de mis pastores, los que me enseñaron el Evangelio. Murieron casi a los 100 años, locos viejos. Y durante toda la vida esperaron la venida de Cristo. Y fue una de las cuestiones, los pilares fundamentales de su fe, que el Señor iba a venir. Y evidentemente murieron y el Señor todavía no vino. Yo me recuerdo, había un pavor terrible con respecto al año 2000. Una gran cantidad de gente, ahora la gente más joven ni se acuerda, pero en los tiempos de la iglesia que vivió en los años 80, los 90, el año 2000 era el año en que Cristo debería venir. Y yo, como siempre he sido un predicador anómalo, nunca estuve de acuerdo en que el año 2000 se acababa el mundo, pero había muchos pastores, incluso pastores amigos míos y otras gentes que eran de iglesias como las que ustedes son, estaban pensando de que esta cuestión no pasaba del año 2000. Había una expectación terrible sobre el año 2000, impresionante. Y había gente que sacaban conclusiones, otros que leían matemáticas, hacían aritmética bíblica, y les cuadraba que el año 1999 esta cuestión reventaba. Yo me acuerdo, estuve predicando en una iglesia que era de corporaciones de las que ustedes son amigos, y me recuerdo que estuve predicando de esta cuestión de que el año 2000 para adelante íbamos a pasar como bala. Y entonces el pastor, me recuerdo, año 1990 fue esto, el incidente. Me dijo, no, vos no podéis predicar que vaya a pasar del año 2000. No, dijo, el Señor va a venir antes del año 2000, así que ese tipo de prédica no la quiero escuchar aquí. Entonces me recortaron la ofrenda a estos bandidos, ¿viste? Porque claro, no les gustó la tesis, chao, meta tijera, me mandaron en micro para el rancho. Porque
Porque cuando la gente no está de acuerdo con los planteamientos de algunos predicadores, los tipos son vengativos también. Y no quiero que me pase eso esta noche, porque vamos a hacer otros pronósticos. No, mi pastor, tranquilo. Así es que es complicado esto, sobre todo de señalar fechas. Yo siempre le digo a la gente, y me lo digo para mí también, que el mundo se acaba cuando uno se muere. Así de claro. Vos podías esperar muchos eventos escatológicos, pero si te agarra la pálida antes de tiempo, te vaya a tocar el arpa y se te acabó el mundo. Y te quedaste esperando. Pero eso no tiene nada de malo. Lo importante es estar preparado para la venida de Cristo. Y esa preparación tiene que ser en el día a día. Todos nosotros. Como por ejemplo lo que te dice el apóstol Pablo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa eso? Que vos no podés irte a dormir enojado con alguien, enemistado con tu prójimo, con alguien atravesado con un escarbadiente aquí en el pescuezo. Te dice, podés morirte esta noche y con semejante carga en el alma, te va a costar mucho volar para el cielo. Entonces tenés que perdonar, tienes que reconciliarte. Tienes que consagrar tu vida al Señor. No puede ser posible que vivamos con una carga terrible de pecado encima del lomo. Por eso es que la venida de Cristo es una cuestión que no solamente está en el tiempo futuro, que puede ser mañana o que puede ser en un tiempo indeterminado, pero lo importante es estar preparado para vivir para Cristo. La cuestión es que el apóstol Pablo dice que va a venir primero la apostasía y después la manifestación del anticristo, que es el hombre de pecado. La apostasía es todo un acertijo, la verdad. En la teología del gran teólogo escocés Scofield, que ha escrito una Biblia con notas muy famosa, pero tiene perfiles muy presbiterianos. Por lo tanto, el hombre cree en la predestinación, una cuestión extraordinaria que también plantea el apóstol Pablo. Entonces, tiene líneas teológicas muy marcadas por el movimiento presbiteriano de los ingleses de antes del año 1900. Él participa de la tesis de que la apostasía comienza en el año 1900. Esa es su tesis principal. Y de tal manera que para él la iglesia de la Odisea, que es la última iglesia del Nuevo Testamento, de la profecía apocalíptica, es la última iglesia, y el reinado de la iglesia de la Odisea comienza en la visión de Scofield año 1900. Es interesante porque la Biblia la editó en el año 1901. El tipo terminó de escribir esa obra monumental, que la versión que la usa en español es Reina Valera y en inglés es la King James. Y entonces él establece de que en el año 1900 comienza un nuevo tiempo, el último periodo de la iglesia en el mundo. Él no puede determinar cuánto tiempo va a durar, porque con esa iglesia se produce la venida de Cristo, la iglesia de la Odisea. Pero hay cosas interesantes en el pronóstico de Scofield, porque él habla naturalmente de las situaciones que van a venir después. Y en este periodo de 1900 en adelante empezaron a acontecer cuestiones que él no pudo haber concebido ni siquiera en su imaginación más fructífera. La Primera Guerra Mundial, que fue del año 1914 al 1918. Una cuestión terrible, esa guerra mató como a 60 millones de personas. Y la Segunda Guerra Mundial, del año 1939 al 1945, se llevó otros 60 millones de personas. Cuando Scofield planifica su visión futurista de la historia, esos dos acontecimientos no habían estado. Y es tan extraordinario cuando habla de la apostasía, porque justamente los cambios que vienen sobre la religión y sobre todo sobre el Evangelio son de una manera, son de una dimensión descomunal. Y por eso es que él también, en su forma de ver el final de los tiempos, dice que habrá una gigantesca cosecha al final del siglo XX, que termina en el año 1999, con una cantidad enorme de gentes convertidas a Cristo. Y eso es un hecho. El Evangelio nunca creció más en su historia que en el siglo XX, después del año 1900 en adelante.
La Segunda Guerra Mundial trajo un avivamiento terrible en las misiones internacionales. Una cantidad enorme de iglesias se establecieron después de la Segunda Guerra Mundial. Y a pesar de lo que parecía un desastre cósmico con esa guerra espantosa que produjo millones y millones de muertos, de alguna manera la iglesia logró una proyección en la evangelización que nunca antes había tenido. Ahora, por otra parte, están también aquellos que creen que la venida de Cristo solo se producirá, y esto es interesante anotarlo, amigos míos, dicen que solo se producirá la venida de Cristo cuando el Evangelio efectivamente haya sido predicado en todas las naciones del mundo. Porque Jesús lo dijo, Mateo 24, y será predicado este Evangelio del reino a todas las naciones por testimonio a ellas, y entonces vendrá el fin. Y la gente que te habla de misiones internacionales te dice que el Evangelio no está predicado en todas partes, pero ni en sueño. Que a lo menos hay unos 3.000 millones de personas, de seres humanos, que ni siquiera han oído hablar jamás en su peregrina vida de Jesús de Nazaret. Nosotros nos andamos dando cabezazos aquí en Chile con gente que conocen a Cristo desde que se tomaron el primer biberón. Pero hay más de 3.000 millones de personas en el mundo en este momento que nunca escucharon ni siquiera el nombre de Jesús. Este nombre que tenemos aquí, nombre sobre todo nombre, Jesús. En el año 1990, hace 30 años atrás, se produjo una encuesta de unos periodistas en Arabia Saudita, país musulmán. Recién había terminado uno de los campeonatos de fútbol más famosos del mundo, del año 1986, cuyo astro icónico fue Diego Armando Maradona. Bien por los argentinos. Bueno, y entonces los periodistas hacen una investigación. Le preguntan a la gente de Arabia Saudita, y a un montón de gente, que son todos musulmanes, le preguntan: ¿usted ha oído hablar de Jesús de Nazaret? La gente dice: no, nunca. ¿Y usted sabe quién es él? Ni la más remota idea. Gente de distintas ciudades. Los periodistas investigan. Y entonces le preguntan, después de esa primera pregunta, la segunda: ¿usted sabe quién es Diego Armando Maradona? Los tipos pegan un salto, ¿cómo no? El mejor jugador del mundo, se había terminado recién un mundial. O sea, la cuestión es así. Que Jesús de Nazaret en países como esos es muy menos conocido que el jugador de fútbol argentino. En ese tiempo, hace 30 años atrás. En el año 1996 yo tuve la oportunidad de estar en un congreso mundial de misiones, de evangelismo y misiones, en Corea del Sur. Uno de esos viajes icónicos que se ha pegado este viejo predicador. A veces la gente se pregunta por qué lo llaman conferencista internacional. No sabéis la que he recorrido, viejo. Y una de esas andanzas fue en Corea. Estuvimos casi 30 días estudiando misiones internacionales con gente del Yeset del Evangelio, porque esa conferencia la organizó la Asociación Evangelística Billy Graham. Tuvimos oportunidad de ver iglesias gigantescas como las del Dr. Cho, que hoy tiene 1 millón de almas en un solo lugar. O sea, extraordinario de cómo los coreanos se esparcieron a todas partes del mundo predicando el Evangelio, justamente tratando de hacer que la venida de Cristo se acelere con la prédica del Evangelio, porque esa es la tesis. Y en ese Congreso Mundial se planteó justamente esa idea de que solamente Cristo viene de vuelta a la tierra cuando la iglesia haya cumplido la tarea. Dice que en ese lugar los primeros que encabezan la lista de los condenados a muerte son los cobardes. Mira tú, cuando uno lee el texto te extraña. Pues sí, los cobardes parecen los menos dañinos de todos los pecadores, ¿viste? Considerando al homicida, al adúltero, al fornicario, tipos que tienen pecados terribles como el homicidio, tipos asesinos. Y aparecen los cobardes.
Y resulta que los que encabezan la lista son los cobardes, que parecen los pecadores menos dañinos de todos los pecadores del mundo. Pero resulta que los cobardes son los traidores. Porque el texto lo grafica de una manera muy especial. Los cobardes son los apóstatas, los que niegan la fe, los que en el fondo provocan la deserción del Evangelio, los que vuelven atrás, como la mujer de Lot, los que niegan la fe, los que niegan a Cristo, los que traicionan a Cristo como Judas, que aún queriendo arrepentirse devolvió el dinero y se ahorcó, pero aún así no pudo extinguir la culpa que lo llevó a la muerte. Como Caín, que mata a su hermano Abel. El tipo traidor, el que traiciona los pactos, el que produce la muerte más espantosa y terrible, sobre todo porque es la muerte por la línea de sangre de su propio hermano. Entonces los cobardes son los traidores, y los traidores son los pecadores más despreciables que pueden ver ante los ojos de Dios. Los peores de todos los pecadores son los cobardes, los traidores, los que desertan, los que se apartan, los que se descarrían, los que se van al mundo y nunca vuelven. Para Dios no hay ningún pecado más terrible que volverle la espalda al Dios vivo. Oh, gloria a Dios para siempre. Por eso ustedes, yo, todos, muchachos, tenemos que hacer lo imposible para nunca abandonar a Cristo ni su camino. Puede pasar cualquier cosa, puede sobrevenir cualquier tribulación y tentación, pero nunca debemos abandonar al Hijo de Dios. Pase lo que pase y venga lo que venga. Porque la apostasía es la negación de la fe, la vuelta atrás al mundo, descarriarse, olvidarse de Dios, teniendo por inmunda la sangre de Cristo, como dice el texto de Hebreo. Es una cuestión espantosa, hermano. Dice que es imposible la restitución para los que dan ese tipo de pasos. Esta cuestión se pone fea porque uno siempre quisiera tener momentos esplendorosos sirviendo a Dios, pero de repente hay momentos muy críticos en la vida de las personas. Y hay gente que lo primero que se le ocurre es dejar a Dios. Lo primero. No sigo más a Cristo, no sigo más a Dios. Aparte que en las iglesias, estoy hablando del tema de la apostasía, hay gente que tiene una vida espiritual muy débil, famélica, los locos, pero están atrasados, como dice un amigo mío, en 500 cazuelas espirituales, tan flacuchentos y débiles. Entonces viene el diablo y de un soplido los pone patas arriba. A propósito de eso, habrán visto ustedes, pastor, están haciendo la grabación de... Sí, para darle un saludo a los muchachos. Sus cámaras son esas, ¿no? Bueno, que de repente hablo barbaridad y por ahí, como estamos sin editar y en vivo, bueno, está bien. Entonces, este es un tiempo donde vemos a la iglesia en una situación de debilidad que con esta cuestión de la pandemia se acentúa. Porque si los tipos culto tras culto vivían una vida tibia y algunos fríos, imagínate cuando se suspenden las reuniones, esos locos van a quedar más helados que un pingüino. Porque la gente vive de cultos. Yo me recuerdo año 1960, vino acá a Chile un predicador de Buenos Aires, Juan Carlos Ortiz, muy conocido en los ambientes evangélicos de esa época y de la nuestra, que es un predicador que ha quedado en la memoria del pueblo. Planteó una tesis aquí en Santiago, en una de las conferencias que dio, y le dijo a los pastores: a ver, pastores, ustedes que creen que le han dado tanta solidez y firmeza a su iglesia, hagan una prueba un día. Mande los 30 días los tipos para la casa. En ese tiempo, en los años 60, no había internet, no había teléfono, ni una cuestión. Era venir al culto e irse para el rancho. Mande los 30 días para la casa y después de 30 días dígale que regresen. A ver cuántos vuelven. Porque la gente, les dijo, vive de cultos. No viven de Cristo, viven de cultos. No viven de la palabra de Dios, viven de cultos.
Y cada día la gente hay que traerla para darle nuevos estados de ánimo, para que se robustezcan en la vida espiritual. Y si le suprimimos los cultos, va a haber una cantidad enorme de gente que se desaniman y otros que definitivamente ni siquiera regresan a la iglesia después de 30 días. Nos hemos pasado casi 2 años con la pandemia. Esta cuestión le ha producido a la iglesia una merma significativa. Yo con mi mujer fuimos hasta el domingo pasado, el día 24, estuvimos 20 días predicando entre Santiago, Coñaripe, Panguipulli, estuvimos en Temuco, pasamos para el lado de Cañete, en la zona de Concepción, y le pregunto a los pastores, ¿y cómo les va con la presencial, muchachos? Me dicen, cuesta que vengan los muchachos. Se acostumbraron al Facebook y al Zoom. Y el otro problema es que los negros no ponen un mango, porque como están con el Facebook y el Zoom, no hayan cómo enviar las monedas para la tesorería. Así es que mis amigos la están viendo pálida y me comentan que hay menos gente, que hay menos personas. Por eso en esta noche que tenemos una muy buena asistencia, mi pastor, me siento contento. Esta gente, hay algo en el corazón que les calienta el alma y los hace cercanos a la palabra, a la alabanza, a estar juntos. Felicitaciones, que Dios les bendiga. Permanezcan fieles, no dejen de congregarse. No importa lo que pase, no importa lo que venga, la iglesia tiene que reunirse para adorar a Dios. Aun cuando sea 2 o 3, como lo dijo Jesús de Nazaret, el Señor está en el medio. Pero este tipo de crisis le ha hecho mucho mal a la iglesia. Vamos a tener que luchar mucho para recuperarla, para volver a la gente al rebaño de Cristo. Entonces, la traición, volviendo a la tesis de la apostasía, es el peor de todos los pecados. El más terrible y el más espantoso de todos los pecados es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando la gente vuelve atrás, desecha el perdón de Cristo, y el apóstol lo dice con una fiereza espantosa en el libro de Hebreos. Tienen por inmunda la sangre de Cristo que los lavó de sus pecados. Y ahora que recaen, nunca más serán restituidos a la familia de Dios. Es una cuestión espantosa. Por eso cuando la gente está media flacuchenta en el espíritu, medios débiles, vos tenés que tener mucho cuidado. Lo que te quería decir, en esas visiones cinematográficas del National Geographic, del Animal Planet, hay escenas cuando los leones quieren cazar gacela, alguna cebra o algún otro tipo de animal, un antílope. Entonces están todos, son cientos de especímenes bebiendo agua o tomando o comiendo el pasto de la sabana, y están al acecho los leones. Y entonces ponen en fuga a toda la manada, la asustan, se produce la estampida y los leones van detrás. A los que agarran siempre son a los que se retrasan. Siempre, siempre. Los ponen a correr para detectar quién está flacuchento, quién tiene una pata quebrada, porque los leones son vivos. Saben que alguien va a quedar atrás y a ese lo atrapa. Por eso la propaganda de Red Bull. Qué buena esa propaganda. Se parecen evangélicos esos antílopes así. Hay 2 y está el león mirando. Como el diablo anda como león rugente buscando a quien devorar. Y entonces aparecen los especímenes que se me ocurre que son antílopes, y hay uno que bebe la bebida energética o energizante y el otro que está mirando cómo este otro se la toma y dice, oye, mira, ahí está el león, tenemos que fugar. Dice, no me preocupa el león, solo me preocupa ser más rápido que tú. Y por eso se manda la bebida, porque agarra una velocidad tremenda. ¿Y a quién va a agarrar el león? Al loco que se quedó atrás. Ese es el mismo juego del diablo, el mismo. Por eso a veces las iglesias tienen estampidas también. Mira vos de lo que hago. Estampida. Viene la zaranda, como decía mi viejo pastor don Julio. Siempre hablaba de la zaranda, mi pastor. Yo tenía 10 años de edad y hablaba de la zaranda. Esa cuestión que servía en el campo para cribar el trigo. Lo delgado pasaba para abajo y lo bueno se quedaba arriba. Se decía, va a venir la zaranda, el arnero silba.
Va a venir el diablo a zarandearlos a todos aquí. Y me decía, vos tenés que quedar firme, no se te ocurra irte de acá. Y efectivamente, cada cierto tiempo pasaba el diablo. Y hacía lo mismo que el león del Nacho. Espantaba a la gente, ponía en fuga a la manada y siempre agarraba al que se quedaba retrasado, al más débil. Por eso, amigos míos, este es el tiempo de fortalecernos en Cristo. Este es el tiempo de la apostasía, la negación de la fe, la hora más oscura de la historia que vivimos. Y después de eso viene entonces la manifestación del hombre de pecado, del anticristo. Y antes que aparezca el anticristo está el catejón, ese elemento que es como un dique de contención, un freno que impide que la fuerza diabólica se manifieste en el mundo. Para saber quién es el catejón hay una cantidad enorme de interpretaciones. Son tantas y tan variadas que, en resumen, nadie sabe lo que es el catejón. O sea que si ustedes no llegan a discernirlo, no le hagáis problema. Pasados 2000 años los tipos estudiando el catejón y todavía no saben qué es lo que es ni quién es. Y entonces yo también, como tampoco sé quién es ni lo que es, especulo, hago apuestas, presento mis tesis y trato de que la gente las examine, no con el fin de que las acepten como una verdad irrevocable, sino que como un aporte a este deseo de conocer la verdad. Algunos teólogos creen que el catejón lo que detiene al anticristo y que cuando sea quitado del medio este elemento, el catejón, va el anticristo a arrasar con el mundo. Algunos creen que es el amor. Mira tú lo que cree. La mayoría de la gente de iglesia cree en otra cosa, pero este cree que es el amor. Y dice, cuando el amor desaparezca del mundo, entonces el diablo va a arrasar con todo. Y uno se queda pensando, capaz que el loco tiene razón. ¿Y cuánto falta para que el amor desaparezca de la faz de la tierra? Nada, un pelo. Trata de hallar en un lugar donde haya amor. El lugar donde se supone que debe haber amor a Dios son lugares como la iglesia. Pero cuando vemos a la iglesia nos encontramos con una cantidad enorme de gente que vos te quedáis con la sensación de que a Dios lo aman. Muy poco o nada. Como la Margarita de Sojá, me quiere mucho, poquito, nada. Así está Dios tirando pétalos de margaritas para abajo. Porque cuando te mira a vos, me mira a mí, es todo un acertijo. Si lo amamos mucho, a veces hay temporadas en que la gente ama más a Dios y hay temporadas en que la gente lo ama menos. Esos periplos, esa elíptica, así una cuestión ovalada, así, de repente cerca de Dios y de repente lejos de Dios. El amor se enfría, como dice la palabra de Cristo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso significa que si la iglesia tiene menos elementos de santidad en su vida, el amor va a disminuir. Es imposible que el amor crezca cuando está la maldad en el alma humana. Por lo tanto, el único espacio posible para que el amor sea real hacia Dios es en la santidad de la vida. Eso es lo que te dice el texto. Sin santidad nadie verá al Señor. No solo eso, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esa enfermedad desaparece. Qué bueno, ¿alguien más quiere venir para acá? Venga. Díganle algo a Dios, amigos míos, hermanos míos. La venida de Cristo está más cerca hoy que ayer. Y mañana estará más cerca que hoy y que ayer. Acerquémonos a Dios teniendo fe en el alma, sabiendo que las necesidades que tenemos en nuestros corazones están siendo alcanzadas por la gracia y la misericordia del Señor en esta noche. Alguien que es parte de tu familia está siendo sanado en esta hora. Alguien que ha recibido noticias tristes sobre su estado de salud, en esta hora son revocadas esas declaraciones del médico. No importa lo que digan los exámenes clínicos, no importa lo que diga el médico, aunque tenga razón. Lo que realmente determina la historia es lo que Dios te dice esta noche. No tengas miedo. Amén. Levante su mano en el lugar que está. Usted que está aquí como yo, puesto en pie en medio de esta congregación.
levante su mano, ore a Dios por nuestros hermanos que han venido aquí. Ore por mí, soy predicador, necesito el auxilio de la oración del pueblo de Dios. Extienda su mano, tenga fe. Transmítale fuerza de fe a esta gente maravillosa que viene a poner su corazón de rodillas delante de Cristo. Amén, 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 amén. Es como dijo la mujer Sirofenicia, una oración breve que se la saca del fondo del alma. Ella dice: Señor, mi hija se muere, necesito que la sanes. Jesús sigue caminando. Ella vuelve a decir: mi hija se muere, Señor, sánala. Y Jesús le dice algo tan terrible, insoportable, que no se lo dijo a ningún ser humano en toda su historia. Le dice: la sanidad es pan para los hijos, y este pan no se puede compartir con perros como tú. La mujer se pudo haber ofendido, dar marcha atrás, decepcionarse, llorar, tirarse de los pelos, sentirse absolutamente humillada. Pero es aquí donde surge la palabra, esa oración que Dios quiere escuchar de nuestras almas en los tiempos de la aflicción. Ella dice: Señor, yo sé que soy un perro, pero aún de las migajas que caen de la mesa de los amos, yo podría comer de ellas y alcanzar tu misericordia. Cuando eso escucha Jesús, se detiene, bruscamente se paraliza el corazón del Mesías. Mira a la mujer y le dice: grande es tu fe, mujer, que sea así como tú quieres. Esta es la oración que esta noche impacta el corazón de Dios. En medio de esta crisis que vivimos, en medio de las angustias y las necesidades en que nos movemos, en medio de las tribulaciones que vive la iglesia, en esta expectativa de la venida de Cristo, el Señor nos da su palabra de esperanza. No tengan miedo, esta es la palabra de fe que conmueve los cielos y la tierra. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de parte de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. No temerás el terror nocturno, ni saetas que vuelen de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Aleluya. Tengan la bondad de ponerse en pie, mis queridos amigos, las personas que están de rodillas. Vamos a hacer un ritual de adoración. Algo enorme va a pasar. Yo voy a decir la frase gloria a Dios, y todos ustedes, levantando sus manos, van a repetir para siempre. Yo voy a decir gloria a Dios, y ustedes repetirán para siempre durante varios de estas versiones de la alabanza. Vamos. Gloria a Dios. 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 Gloria
Gloria a Dios. 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 Gloria a Dios para siempre. Amén. Aleluya. Que Dios nos bendiga. Necesito un poco. Hola, bendiciones. Les saluda a su servidor, el pastor Alejandro Rivero, para invitarles a que vean nuestro programa Tiempo de Libertad, un programa enfocado a las necesidades espirituales de la familia, donde usted podrá estar viendo y escuchando un poderoso mensaje de la palabra de Dios y testimonios del poder de Dios. Los días jueves a partir de las 11 de la noche y los días sábados a partir de las 10 de la mañana, aquí en Gracia Televisión. Que el Señor le bendiga. Necesito que el Espíritu Santo me toque y me vuelva a tocar. Bien, estamos llegando al final de este programa Tiempo de Libertad. Gracias al Señor, ¿cierto? Y esperamos que la próxima semana igual usted nos sintonice y usted pueda estar ahí para poder fortalecer su vida espiritual. Que Dios le bendiga.